Nada todavía, Inge. Todavía hay, no está compartiendo nada. Ahora, Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. ¿se ve con pantalla completa o está? como pantalla completa, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Completa, Inge. Ok, bueno, esta es la segunda clase de este módulo de pavimentos. En la primera simplemente hemos hecho una definición de qué es lo que íbamos a ver en este módulo. Y como un resumen nada más, ¿no? O sea, qué tipos de pavimentos hay, cómo se los clasifica desde el punto de vista de la capa de la capa superficial, o también cómo se clasifican los pavimentos desde el punto de vista estructural. Sabemos que desde el punto de vista de la capa de rodadura podemos tener pavimentos flexibles o rígidos nada más, o sea, dos clasificaciones. En cambio, si ya tomamos en cuenta la estructura misma como tal del pavimento, podemos tener 4 clasificaciones. No sé si alguien está atento aquí o está todavía durmiendo. A ver, dígame cuáles son esas 4 clasificaciones de pavimento según la estructura. Solo para entrar en calor. Flexible, rígido. Flexibles, rígidos, semirrígidos y articulados. Exacto. Ya sabemos, ya está de más redundar en qué consiste un flexible y un rígido. ¿A qué se denomina un pavimento semirrígido? ¿Cuándo se convertiría en un pavimento semirrígido? Es un repaso, ayuden. Vamos. Flexible de ancho considerable, ingeniero. Ancho no, espesor. Cuando el espesor de la capa de rodadura es grande, ¿no? Ahí se considera semirrígido. Hay otra condición más que debería cumplir para que sea considerado semirrígido. También podría ser, ingeniero, que para que sea semirrígido, también puede ser que sea un suelo tratado con cemento, cal o ligamentos bituminosos. Exacto. Un semirrígido también tendría que tener la siguiente condición, ¿no? O sea, es decir, que una de las capas granulares sea tratada con algún aditivo. Y finalmente, un articulado es nada más que utilizar bloques de hormigón, ¿no? Apoyados sobre arena y esa arena a su vez apoyado sobre un material granular, en este caso una capa subbase. Eso hemos visto en la anterior clase. Hemos visto qué características tiene. El pavimento tiene 2 características importantes. No sé si alguien puede ayudarme. ¿Cuáles son esas 2 características importantes del pavimento? Son las funcionales y las estructurales, ingeniero. Exacto. La funcional tiene que ver con qué. ¿A qué está Todo lo que asociado? la superficie del pavimento. Exacto. Todo lo que ocurre en la superficie del pavimento, ¿no? Esas son las características funcionales. Y hay 3 indicadores que nos van a permitir determinar con exactitud, no con exactitud, ¿no? Con bastante precisión, en qué estado se encuentra esa superficie. En otras palabras, es como tomarles una evaluación, como lo que he hecho ayer, digamos, ustedes, ¿no? Entonces yo voy a tener una idea de cómo ustedes están en cuanto a su aprendizaje. Lo mismo pasa con los pavimentos, ¿no? Yo tendría que hacer ciertas mediciones en la superficie y le voy a dar una calificación al ver en qué estado se encuentra el pavimento. Entonces, la otra característica importante es la estructura, que tiene que estar asociado con todo lo que ocurre en la estructura como tal, o sea, cómo es el comportamiento del pavimento. A partir de ahora vamos a ir viendo cada una de las capas de la estructura del pavimento. O sea, pavimentos no es solamente, como les había mencionado, hasta las clases de ayer, ustedes han visto de que pavimentos son varias capas que están apoyadas sobre la subrasante
ya saben ustedes, ¿no? Que cuando terminamos el movimiento de tierra siempre vamos a llegar a una subrasante. Y encima de la subrasante, que con nosotros consideramos suelo de fundación, vamos a construir la estructura del pavimento. Y esta estructura de pavimento está construida con materiales especiales, materiales tratados, materiales procesados. No es cualquier material que se coloca en esas capas. De hecho, ustedes en las especificaciones técnicas van a descubrir de que se exige ciertas características, tanto físicas como mecánicas, del material que se va a utilizar en la estructura del pavimento. Entonces, a partir de ahora, vamos a ir viendo capa por capa. Tal vez en este momento vamos a ver solamente las capas granulares, como dice el título. A futuro vamos a ver lo que es solamente las capas de rodadura, o sea, y vamos a hacer una incidencia en los materiales de la capa de rodadura. O sea, vamos a tener 2 o 3 clases solamente de asfaltos. Después vamos a tener otra clase de mezclas, o sea, cómo se preparan las mezclas, qué condiciones, qué tipo de mezclas hay. Entonces, vamos a comenzar ahora con este capítulo que se denomina capas granulares. Y un poquito para poner ya en contexto, digamos, esta clase, o sea, los pavimentos que actualmente estamos construyendo no han nacido como tal, o sea, no es que desde que alguien ha descubierto cómo cómo debería ser construido el pavimento, hasta la fecha se siguen manteniendo ese tipo de estructuras. Los pavimentos han sufrido cambios en el tiempo y vamos a ver en esta clase qué cambios han ocurrido y cómo ha ido evolucionando el pavimento. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con este capítulo que le he denominado capas granulares, porque vamos a hacer mucho énfasis en esas capas granulares que tiene un pavimento. Bueno, ustedes ya saben, aquí hay no sé si están viendo bien, un pequeño detalle de la estructura del pavimento. ¿Cómo sería si nosotros hacemos un corte como con un cuchillo, digamos, ¿no? Este pavimento está conformado por varias capas, entre las que tenemos ahí. A ver, un momentito. Ya. Un pavimento está conformado por en este caso es una capa de rodadura de concreto asfáltico, tenemos una capa base, tenemos una subbase, todo es el pavimento, ¿cierto? Las 3 capas que estoy mostrando aquí. Ojo, no siempre son 3 capas, puede ser 4, puede ser 5. Yo alguna vez en otros países he visto que este pavimento lo construyen con 10 capas, por ejemplo. Ya de diferentes calidades los materiales, pero son muchas capas. Eso está en función de las aplicaciones de carga que nosotros tenemos en la superficie, que son provocadas por los vehículos que van a circular. Como les decía, en otros países tenemos alto tráfico y por lo tanto también las estructuras deben ser muy robustas, ¿no? Entonces, estas 3 capas en este caso, que en nuestro medio estamos todavía con 3 hasta 4 capas hemos llegado a construir por el tráfico que tenemos. Estas 3 capas siempre van a estar apoyadas sobre este suelo de subrasante, ¿ya? Entonces, ¿qué son las capas granulares las cuales utilizamos en la estructura del pavimento? Estas capas granulares son formadas únicamente y exclusivamente por áridos. Estas capas granulares están conformadas por este material. Estos pueden proceder, dice, de yacimientos granulares, es decir, yo puedo tener un yacimiento, una serranía, digamos, donde, de acuerdo a mis ensayos, ese material es apto para que yo pueda utilizarlo como una de las capas, ¿no? No quiere decir que estoy yendo a ese lugar y ese material me va a servir tanto para la capa base como para la subbase. Obviamente que en algunos casos, si sirve para la base, va a servir para la subbase. Pero si sirve solamente para la subbase, eso no quiere decir que también me va a servir para la base. Siempre las capas superiores son de mayor calidad que las capas inferiores. Estos materiales están extraídos también de canteras, podemos traerlo extraído de canteras. Yacimientos granulares también se denominan los ríos, a los lechos del río. Incluso en caso de que no existe este material, se puede utilizar subproductos industriales. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bueno, algo de historia respecto a los pavimentos y al uso de las capas granulares. Dice que
los primeros, los indicios que son mesopotámicos, luego lo construyeron, dice, se encontraron muchas rutas de los chinos, todos le han llamado de la ruta de la seda, ¿no? En aquel entonces ese material era el más importante para los tejidos, para sus ropas y otros detalles. Entonces se hacía mucho énfasis en la producción de este material, de la seda, y se han ido construyendo muchos caminos a su alrededor de los centros de producción, ¿no? Y de cultivo en otros lugares. Cultivo, la seda no se cultiva, por si acaso, se cultiva lo que son las hojas donde los gusanos se comen esas hojas y los gusanos a su vez van produciendo unos hilos que en definitiva se convierten en seda, ¿no? Luego también hay indicios de que se han construido los caminos del Inca, se llaman, aquí mucho se habla sobre este tema, caminos del Inca, pero ellos no conocían la rueda, pero sí ellos se desplazaban por esas rutas, ¿no? Los incas han sido conquistadores en nuestro continente y han ido a varios lugares. Han llegado creo que hasta Colombia, si no me equivoco, al sur de Colombia, pasado por Quito, por Perú, norte de Chile, norte de Argentina, y eran los imperialistas de ese entonces. Bueno, en Egipto también hay indicios de carreteras antiguas, construir pirámides y otras obras que hasta la fecha las conocemos, ¿no? Después se han construido los caminos romanos. Antes de Cristo, 312 años antes de Cristo, sí se tenían caminos, pero en este caso los caminos romanos, la diferencia de los anteriores es de que estos 4 caminos eran de tierra, es decir, en otras palabras, desde el punto de vista técnico, como ahora ya conocemos, ellos habrían llegado simplemente a la cota de subrasante, nada más. O sea, el hecho de dejar una superficie lisa, cómoda para circular, era ya considerado un camino. Entonces ellos habrían llegado, lo que está con negro es simplemente, es simple y exclusivamente hasta la capa de subrasante. No han hecho nada más. Pero yo lo he pintado ahí de rojo porque quiero hacer un énfasis de que en estos caminos romanos ya contaban con una estructura de pavimento. Y esos pavimentos estaban entre esos espesores, entre 90 a 120 centímetros, es decir, 90 centímetros y 1,20 m, ¿no? Posteriormente, después de la caída del Imperio Romano, los franceses también dominaron Europa y ellos se encargaron de construir también para sus conquistas nuevos caminos, y esa es la historia. De todo lo que les he mencionado en este momento, todo lo que está con negro simplemente han sido caminos, construcción de caminos haciendo pequeños movimientos de tierra, pero hasta la cota de subrasante. No había nada más. Eso ya era un camino, era un gran avance en ese entonces. Pero los romanos sí han hecho la diferencia en este tipo de carreteras. Bueno, la historia de los pavimentos inicia entonces prácticamente con nuestra civilización. Cuando se construyeron las vías romanas, ellos han construido aproximadamente 80,000 kilómetros, y esta era las rutas que tenían los romanos. Por eso que hay el dicho que todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? Entonces, estos caminos no eran de tierra como se los ve ahí. Tenían una estructura, ¿ya? Y vamos a ver esos detalles a continuación. Pero antes de entrar en detalle sobre los materiales que han utilizado los romanos para construir los primeros pavimentos, ojo, los romanos construyeron los primeros pavimentos. Antes de entrar en detalle, me gustaría un poquito refrescar lo que es estos conceptos de geotecnia. Nosotros normalmente los materiales los clasificamos. Para clasificar, en principio, hacemos una granometría. Y esa granometría nos da, digamos, la posibilidad
de darle un cierto uso a estos materiales. Y nosotros, como verán en ese gráfico, tenemos varios tipos de granulometría que lo podemos tener de la siguiente manera. Un suelo mal graduado, ¿qué quiere decir? Existe una gradación uniforme de tamaños. En otras palabras, es esta curva que estamos viendo aquí. Este sería un suelo mal graduado, donde existen tamaños uniformes de granulometría, como lo ven aquí en celeste o aquí arriba. ¿Ya? Eso sería un suelo mal graduado, para nosotros, ¿no? En carreteras. Y un suelo bien graduado, existe graduación continua de tamaños, es decir, que hay sería esta curva que estamos viendo, es un suelo bien graduado y de granulometría continua, ¿ya? Y finalmente tenemos un suelo de graduación discontinua donde existe pequeños espacios, ¿no? Tengo una cierta cantidad de granulometría gruesa y otra cierta cantidad de granulometría fina, siendo que hay un espacio entre estos dos, ¿no? Entonces existe graduación discontinua de tamaños, a eso le llamamos granulometría discontinua. ¿Por qué les he mencionado esto? Porque actualmente nosotros estamos construyendo nuestras capas granulares con granulometrías de este tipo. Granulometrías bien graduadas, es decir, granulometrías continuas, ¿ya? Los romanos han utilizado este tipo de granulometría mal graduado con suelos con graduación de un uniforme de tamaños, ¿no? Y en algún momento se ha hecho algunos cambios, o sea, desde el pavimento de los romanos se ha hecho un cambio que es utilizar granulometrías discontinuas. Posteriormente nos hemos pasado a granulometrías continuas. A la fecha estamos utilizando este tipo de granulometrías continuas. Ojo que en algún momento también se puede utilizar esto, no es que porque los romanos utilizaron esta no se va a utilizar porque es demasiado antigua, ¿no? Sí se usa. Por ejemplo, un suelo mal graduado, existe una graduación uniforme de tamaños, se utiliza cuando nosotros construimos capas granulares, o perdón, capas drenantes, me equivoqué, no es granulares, todos son granulares, ¿no? Pero podemos utilizar un suelo mal graduado de este tipo y este material nos podría servir como lo que es para una capa drenante, ¿no? Podemos construir capas drenantes, todo depende del nivel freático en el cual nos encontremos o nos ubiquemos al construir un pavimento. De hecho, también para recordarles un poco, utilizamos este tipo de granulometría cuando nosotros hacemos los subdrenes, ¿no? No hacemos con esta ni con esta otra, hacemos con este tipo de granulometría, ¿ya? Hecha esa aclaración, entonces vamos a hablar sobre el suelo de mal graduado. Existe una graduación uniforme, este sería el suelo mal graduado, existe una graduación uniforme de tamaños, es decir, que todos son iguales. Entonces los romanos, ¿qué es lo que han hecho? Han empleado bloques de piedra, dice, trabajados especialmente para obtener una superficie lisa como capa de rodadura, y todos estos bloques de piedra han sido apoyados sobre capas granulares. Entonces aquí, como ustedes podrán ver, todavía uno puede ver esto. Actualmente sí se puede encontrar en Roma. Este tipo, si han hecho en algún lugar han hecho un corte y han encontrado este tipo de estructura, ¿no? Suelos de granulometría uniforme, fíjense, son suelos del mismo tamaño y arriba tienen bloques de piedra. Esa ha sido la estructura del pavimento de los romanos. Fíjense, la famosa, en la misma ciudad de Roma existe una vía que se llama la Vía Appia. Si alguno tiene la oportunidad de viajar, y yo sé que muchos lo van a tener, entonces váyanse a dar una vueltita por la Vía Appia y van a encontrar esta imagen con que les estoy mostrando. Pues lo que ustedes ven aquí son los bloques de piedra y por debajo de esto están lo que son las capas granulares con granulometría uniforme, ¿ya? Entonces, esto ha quedado, imagínense, 312 años antes de Cristo, los romanos ya tenían las carreteras y a la fecha todavía están así como lo que están viendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los pavimentos existentes y los pavimentos de los romanos?
O a ver si alguien puede encontrar alguno, como ese jueguito, digamos, encuentra las siete, si ustedes ven cómo estaban construyendo aquí los romanos y si ustedes ven cómo están estos pavimentos. ¿Qué les puede decir? ¿O qué pueden decir al respecto ustedes? ¿Alguien si se atreve? No hay problema. Tal, si se equivoca, estamos en clases para aprender. O sea, no, nadie sabe nada de esto. Estamos aprendiendo. Tanto ustedes como yo. O sea, no porque yo esté dando clases también lo sé todo. Tengo que ir aprendiendo permanentemente. ¿Alguien me puede decir alguna diferencia de los pavimentos existentes a los pavimentos romanos? Según esta imagen, o según esta otra imagen. Ingeniero, ¿Vale? ¿Te escucho? Dale tu nombre. Hugo Helguero. Dale, Hugo. Te escucho. La capa de rodadura está compuesta por agregado grueso. Sí, lo que decía al principio, ¿no? Son bloques de piedra la capa de rodadura, ¿no? Está bien. Otra diferencia. A ver, encuentra las otras diferencias. Algo chamero. Primero me dijiste Hugo Helguero, ¿no ves? Un momentito, estoy marcando a mi amigo Hugo Helguero. ¿Tú quién eres? Tu nombre, por favor. Medina. Oye, no, se ha entrecortado. Wilmer Chambilla Medina. Ay, pues, es que al principio tu nombre se entrecorta. Wilmer Chambilla Medina. Ah, ya. Dale, Wilmer. Que he visto la siguiente imagen de la que tenían cercadísima, mientras que ahora se pone sobre una capa subrasante. Exacto. Esa es la gran diferencia de los pavimentos existentes a la fecha. Si ustedes se fijan en esta imagen, miren el terreno natural está aquí, el terreno natural. Ellos no han levantado plataformas, o sea, no se han preocupado por primero levantar un terraplén y sobre ese terraplén, digamos, como en esta figura, digamos, ¿no? Recién colocar la estructura del pavimento. Lo que ellos han hecho, han cavado una fosa, como lo que ven aquí, y han ido colocando las capas hasta llegar al mismo nivel del terreno natural. Por eso es que en esta imagen se ve, fíjense, el terreno natural está acá y aquí está el pavimento. Entonces, ¿dónde está escondido el pavimento? Está ahí abajo, ¿no? Aquí igual, fíjense, el terreno natural de este lado, donde está verde, pero el pavimento es este, ¿no? Y todas las capas están enterradas acá. Esa es la gran diferencia, digamos, entre el concepto de pavimentos de los romanos y el concepto que actualmente nosotros estamos utilizando. Pero en sí, volviendo a la estructura, ellos ya utilizaban capas de materia de áridos o materia granular con granulometrías más graduadas, es decir, granulometrías uniformes, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los pavimentos actuales y los pavimentos de los romanos. Bueno, después de los romanos, estoy comentando cómo han ido evolucionando los pavimentos, ¿no? ¿A qué se llamaba pavimento en ese entonces? ¿A qué se llama pavimento en este siglo, en el siglo XVIII? Los caminos de tierra preexistentes, los que ya habían, por ejemplo, de los franceses, para conquistar era suficiente tener. Los romanos se desplazaban con carrozas, ¿no? Igual los franceses para sus conquistas, a pesar de que iban en caballos al igual que los romanos, tenían que transportar ciertas, no sé, pues cierto equipamiento para permanecer en los lugares donde iban conquistando o iban avanzando, ¿no? Entonces estos caminos preexistentes de tierra se empezaron a mejorar con base en materiales granulares de carácter local con espesores variables. En ese entonces, en esta fecha, ya en el siglo XVIII, no existía ninguna exigencia respecto a la calidad de los materiales. Pero lo que sí se ha comprobado ha sido que si yo así aplicaba una compactación, podía tener un mejor comportamiento de estas capas, ¿ya? Ahí surge un personaje que se llama
Pierre Marin, Jerome, creo que es, pero lo importante es aprender el apellido, Tresaguet. Ha considerado que el suelo de fundación debería soportar las cargas, no las capas de la calzada. Entonces, él decía que lo más importante es el suelo de fundación, más que las capas de rodadura, ¿ya? Él ha desarrollado un sistema de construcción mejorando ese soporte con una espesa capa de piedras cubierta de otras dos capas de partículas de menor tamaño, ¿no? A lo que me refiero al invento que ha tenido este señor Tresaguet en el año, fíjense, 1716, él nació en esta fecha y murió en esta, ¿no? 1796, a sus 80 años. Todo lo que él ha propuesto ha sido poner bloques de piedra porque le daba una importancia a los bloques de piedra. Porque él decía que la fundación del pavimento era lo más importante. Y para la fundación debería ser como a través de bloques de piedra y encima colocar un material granular grueso y por encima un material granular fino. Esa es la estructura que él ha propuesto como pavimento en ese entonces. Bueno, así se construía artesanalmente, no había equipos, pero como les había dicho, que la compactación ya le daba un mejor comportamiento a este tipo de pavimento. O sea, este también se ha considerado como pavimento. Después de los romanos, se ha considerado a este tipo de estructura también como pavimento. Fíjense que no hay una capa de rodadura como la que nosotros tenemos ahora. Tenemos unas capas de rodadura, ya sea de concreto asfáltico o concreto hidráulico, ¿no? Ellos simplemente era suficiente tener capas granulares, obviamente que aquí son materiales más finos, que nos daban una cierta comodidad, ¿no? ¿Cómo apareció este ingeniero Telford de 1757, murió en 1834? Lo que él decía que también lo más importante era cavar una zanja, instalar cimientos, pero con base a roca, ¿no? Son conceptos similares a los de Tresaguet. Mejoró el soporte de la piedra, cuidadosamente seleccionado. En este caso, él ya no le ha puesto mucho énfasis a la fundación de la estructura del pavimento. Lo que ha hecho es lo siguiente, ha puesto capas, o sea, la estructura en sí, fundación, la ha reducido, pero para él era más importante estas capas granulares que estaban ahí encima, ¿ya? Y él decía que ya no era suficiente, o sea, no era tan importante reforzar la fundación como lo que tenía Tresaguet, ¿no? Bueno, es así como se construía, fíjense, sería la capa de bloques de piedra y encima de esta capa de bloques de piedra ponían un material grueso y un material fino. En otras palabras, rellenaban los espacios con material grueso y ese material grueso también a su vez era rellenado con material fino. Finalmente apareció este señor que es John McAdam. Ha sido el inventor del proceso constructivo de carreteras denominado macadam. A la fecha, nosotros todavía conocemos con este nombre este tipo de construcción, donde de alguna manera nosotros queremos replicar esta recomendación que hace macadam y nosotros lo conocemos como una técnica, metodología de trabajo, no sé, pero lleva este nombre, ¿no? Ya no es McAdam, sino se llama macadam. Entonces, ¿qué hacemos en este macadam? Nada más utilizamos sobre las capas de la cota subrasante, o sea, de una vez que nosotros hacemos un movimiento de tierra, sobre estas cotas de subrasante colocamos los materiales granulares que recomienda macadam para conformar una capa de rodadura, en otras palabras, ¿ya? Algo parecido al ripiado, digamos, ¿no? Pero este tiene otro concepto. Entonces, esto lo aplicamos normalmente en carreteras departamentales, en carreteras vecinales o municipales, de la red vial municipal o de la red vial departamental. También en algún momento se han realizado trabajos en carreteras de la red vial fundamental con esta técnica. ¿Ya? ¿Me esperan un momentito, por favor? Voy a hacer una pausa. ¿O no?
Bueno, está bien, está bien. Sigamos. Entonces, de granulometría discontinua. Por eso he hecho énfasis al inicio para que ustedes recuerden en qué consiste granulometría discontinua. Granulometría discontinua consiste, ya habíamos dicho, en materiales gruesos y materiales finos. Y entre medio hay un espacio, ¿no? Entonces, lo que Macadam recomienda es utilizar ese tipo de áridos gruesos, cuyos huecos son rellenados por árido fino, ¿no? Denominados recebo, la cual considera, la cual al final del trabajo se constituye en una capa impermeable y por lo densa que es, se considera una capa de rodadura. Bueno, para hacer recuerdo nada más, la granulometría discontinua que he recomendado Macadam es esta, ¿no? De esta forma. Áridos gruesos, que decía aquí, áridos gruesos, y áridos finos, este acá. Entonces había un espacio acá donde no había no había este tipo de material, ¿no? Entre medio. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones de esta técnica de Macadam. Árido grueso procederá, dice, de piedra de cantera triturada o machacada. Será una grava natural. Grava natural deberá contener mínimo el 75% en peso de elementos triturados o trancados que presentan, dice, dos o más caras fracturadas. Imagínense un dado, una bola de canica. Ese sería un material de canto rodado, una bola de canica. Pero un material triturado sería lo que ustedes conocen como un dado. Bueno, muchos de ustedes han jugado cacho, entonces saben que es un dado. Entonces, ese dado tiene caras planas y a eso se denomina caras fracturadas, por si acaso. ¿Ya? A esa cara que nosotros tenemos una superficie plana del dado, a eso conocemos como caras fracturadas. Ya es como si esa bola de canica lo hubiera llevado a una planta procesadora, hubiera hecho el proceso de trituración y al triturar me va a generar ciertos planos por la rotura de ese material y de pronto, imagínense, he puesto la bola de canica y me ha salido como un dado. ¿Cuántas caras tendría un dado? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. 6 caras, ¿no? Entonces, lo que se pide aquí, Macadam dice que solamente debería tener 2 o más caras fracturadas, nada más. O sea, dos superficies planas. El resto puede ser igual de canto rodado, ¿no? El árido se compondrá de elementos limpios, dice, sólidos, uniformes, resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otros materiales extraños. O sea, no materiales orgánicos, en otras palabras, ¿no? El recebo es un árido fino, será una arena natural de suelo seleccionado o, ¿cómo se diría?, detritus del triturado del material. No será plástico y la arena será superior a 30. Esas son las recomendaciones más de tipo físico del material que de tipo mecánico. Hasta este momento no estamos hablando nada de resistencia de estos materiales. Ese es el gran concepto que se ha cambiado a la fecha, ¿no? A la fecha nosotros ya estamos utilizando conceptos de comportamiento mecánico de estos materiales, a pesar que todavía se sigue exigiendo algunos conceptos de físicos del material, ¿no? Bueno, aquí aquí les estoy mostrando, aquí se denomina canto rodado, ya son materiales que no tienen ninguna cara fracturada, por eso se dice rodado, porque han ido rodando y se han ido puliendo las caras hasta formar algunas figuras como las que ven ahí. En cambio, un material triturado o trincado es este, ¿no? Lo hemos llevado, este mismo material, podríamos haberlo llevado a una planta de trituración, obviamente que no va a salir del mismo tamaño, ¿no? Si lo llevo a una planta de trituración va a salir un poco menor. Entonces, para que salga de este tamaño, obviamente debe tener que llevar material más grande que este, ¿no? Entonces, aquí ustedes verán, hay algunas superficies planas, aquí está una superficie plana, y lo que decía Macadam, que por lo menos un árido de estos tenga una superficie y otra superficie plana, nada más.
¿ya? Esas eran las recomendaciones. Entonces, McAdam lo que ha hecho ha sido eliminar ya el suelo de fundación y ha utilizado granometría gruesa con las características que hemos visto, y por encima de ello tenía una granometría fina, ¿no? Que lo que él denominaba reseo, que era el detritus del triturado del material, del triturado de este material, ¿no? Porque aquí pedía que este material tenga caras fracturadas. Bueno, fíjense cómo ha ido evolucionando. Hemos comenzado con lo que es los pavimentos romanos y hemos pasado aquí por ciertos tipos de pavimentos donde en algún momento se pensaba que lo más importante era la fundación de este pavimento y se colocaban bloques de piedra. Se ha ido reduciendo los bloques de piedra, se da más importancia al material granular y finalmente es lo que ha quedado como un pavimento que actualmente, como les digo, estos pavimentos, este tipo de pavimentos, según la técnica de Macadam, todavía se van construyendo en algunas carreteras municipales, departamentales, inclusive en algunas carreteras de la red vial fundamental, que no tienen pavimento, no tienen pavimento asfáltico ni, ni rígido, ¿no? Para que tengan una idea, haciendo un paréntesis, la red vial fundamental está compuesta aproximadamente de 18.000 kilómetros, 18.000, anótense 18.000 kilómetros. De los 18.000 kilómetros, apenas 5.000 kilómetros se han pavimentado. O sea, todavía tenemos ¿cuántos kilómetros por pavimentar? 13.000 kilómetros. O sea, el que escoja la mención de carreteras todavía va a tener mucho trabajo por hacer, ¿no? Para que tengan una idea, desde que se ha creado la ABC, se ha debido crear el año 60, si no me equivoco, no como ABC, ¿no? Es la Administradora Boliviana de Carreteras. Es el Servicio Nacional de Caminos, se ha llamado, y de hecho, inclusive tenía otro nombre antes. Se creó en el año 60, a la fecha tiene 60 años, y en 60 años recién hemos podido hacer 5.000 kilómetros. Es decir, 5.000 kilómetros entre 60 años, hemos hecho a 80 kilómetros por año más o menos. Imagínense, 80 kilómetros por año desde que se ha creado el SNC. Es decir, 80 kilómetros es más o menos como ir de La Paz a Caracollo. O sea, una carretera de esa longitud hemos hecho por lo menos cada año. ¿Ya? Entonces, para que tengan idea, ustedes van a tener todavía mucho trabajo por hacer. Ya, entonces, Macadam, ya sabemos qué es lo que ha recomendado para lo que él consideraba pavimento en ese entonces, y se construía de esa manera, ¿no? Se trituraba el material grueso era redistribuido así como lo que ven aquí, con rastrillos y todo ello, y todo lo que quedaba del detritus de ese triturado, o sea, el material fino, se colocaba en la capa superior. Como verán, es el suelo subrasante, y no se colocaban los bloques de piedra directamente esto. Bueno, el crecimiento del tráfico vehicular ha obligado al uso de incluso de capas de rodadura. O sea, a la fecha han dicho que estas técnicas de 3AG, Telford y Macadam ya no eran suficientes. Como ha habido ya un crecimiento, además se ha incorporado a la industria automotriz, entonces han dicho que esos vehículos deterioraban el pavimento y era importante tener capas de rodadura, ¿no? Entonces, en los pavimentos que han ido evolucionando en el tiempo, ya no se han construido como tal, lo que ha dado lugar al nacimiento de las capas granulares de granometría continua. Por eso también les he mostrado al principio, ¿no? Entonces, ya se ha dejado de lado construir este tipo de capas de pavimentos con granometría discontinua, recomendada por Macadam, pero ya en varios intentos de construir nuevas estructuras de pavimentos, se ha omitido el uso de las granometrías discontinuas y sí se ha adoptado el trabajo con granometrías continuas. Entonces, este pavimento que actualmente conocemos tiene granometrías continuas, ¿ya? Este pavimento, los materiales granulares son geometrías continuas.
Pues ya saben que una granometría continua es un suelo que tenemos tamaños de grueso a fino, y este sería nuestro uso granométrico, ¿no? El que vamos a utilizar. Entonces, a la fecha, como les digo, se ha dejado de utilizar esta también. Estas eran de los romanos, estas eran de Telford, Trezeguet y Macaba, pero lo que nosotros estamos utilizando son granometrías de tipo discontinuo para construir nuestra estructura. Bueno, hasta ahí hemos hablado solamente de granometrías para las capas granulares de la estructura, cómo han ido evolucionando las capas granulares de los pavimentos, desde los romanos hasta Macaba, ¿no? Bueno, aquí haciendo un paréntesis, habíamos dicho que la industria automotriz ha obligado de que se construyan capas de rodadura, ya no como el material que se quedaba ahí, ¿no? Todo era material granular. Entonces aquí este ingeniero, Edward Smith, es ingeniero químico belga, dice que ha hecho el primer pavimento asfáltico en Estados Unidos, en esta calle, en julio del 70, ha construido creo que unos 200, algo así, en metros. Se ha construido la primera capa de rodadura asfáltica. ¿En qué consistía esa capa de rodadura? Era simplemente mezclar el cemento asfáltico con material granular. No había ninguna, era como que si yo quisiera hacer engrudo en este momento, agarro agua y agarro harina y lo mezclo, ¿no? No había ningún control. Pero él ha dicho, el engrudo quiero que tenga esta consistencia, que sea algo fluido, digamos. Él lo único que ha recomendado es de que este material tenga cierta estabilidad, nada más, ¿ya? No había ningún control, no, de los que vamos a conocer más adelante, no se hacía ningún control. Años antes se han hecho algunos ensayos con algunas superficies utilizando alquitrán, pero el alquitrán es muy susceptible a los cambios de temperatura. O se vuelve muy rígido, o sea, no sé si alguien ha agarrado alquitrán, alguna vez ha hecho caer a un bloque de alquitrán al piso, solamente como caída libre, sin someterle alguna fuerza adicional. Si está rígido, se fragmenta como cristal. Pero si está si las temperaturas han aumentado, este material es más, pierde, ¿cómo se dice? Aumenta su viscosidad, y si lo boto de la misma altura, probablemente caiga y no se haga nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se aumenta la viscosidad. Entonces, pequeños cambios de temperatura hacen susceptible al comportamiento de este material, por lo tanto, se ha dejado de lado utilizar el alquitrán. Y quiero que desde este momento ustedes nunca más se refieran al cemento asfáltico que nosotros utilizamos como alquitrán, ¿ya? Al que me escriba en el examen alquitrán, ya sabe, lo voy a eliminar de la materia. Entonces, no se utiliza alquitrán. Si bien mucha gente afuera, los mortales, hablan del término alquitrán, le han puesto un poco alquitrán y demás, ustedes ya como futuros ingenieros civiles deben hablar con propiedad. Bueno, esto va a continuar. Vamos a tener, como les había mencionado, unas 3 o 4 clases respecto a este tema, así que lo vamos a dejar de lado. Vamos entonces a seguir hablando sobre las capas granulares. El material granular está constituido por partículas de todos los tamaños por el que estamos utilizando granometría continua, ¿no es cierto? Lo que hace posible obtener una compacidad elevada. Eso es lo que nosotros buscamos en las capas granulares, la compacidad elevada. Con materiales procedentes de áridos o agregados naturales o artificiales, capaces de proporcionar alta compacidad potente. Eso es lo que nos interesa en este momento. ¿Y cómo lo vamos a verificar esto? A través de ensayos mecánicos, que ahorita no lo voy a mencionar. Igual vamos a tener varias clases respecto a este tema. Bueno, en todos los países, estos materiales granulares se les exige ciertas características. Por ejemplo, se pide que tenga un cierto porcentaje de caras fracturadas. ¿Ya? Si yo quiero utilizarlo como capa de
de rodadura, o sea, material para capa de rodadura, ya sea concreto asfáltico o tal vez hormigón, voy a tener una exigencia respecto a las capas, a las caras fracturadas. ¿Por qué exigimos caras fracturadas? Porque ese me da mayor fricción en el comportamiento de esa capa. ¿Qué quiere decir que mayor fricción? Que estos materiales se van a trabar entre sí. Pero en cambio, si yo utilizara un material de canto rodado, por la forma del árido, estos materiales se van a ir moviendo, no va a haber una trabazón. Por eso es bien importante, es una de las características que se exige para este tipo de capas. Otra exigencia de carácter físico también, no estamos hablando nada de características mecánicas o propiedades mecánicas. Se pide que ciertos usos granulométricos, ¿no? Buscando siempre curvas de mayor compacidad. Y los que proporcionan mayor compacidad siempre van a ser granulometrías continuas, ¿no? Y hay varios usos granulométricos, no hay uno solo. Eso ustedes lo van a verificar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué? No, no lo he escuchado. No lo he escuchado. ¿Hay alguien que me quiere preguntar algo? ¿Le esperamos que responda o ustedes le dicen que apague su micrófono? No sé. Yo no lo veo quién es porque tengo presentación. A ver si ustedes lo ven, díganle por favor que apague su micrófono, ¿no? Díganle el nombre. Ah, bueno, creo que ya apagó. Vladimir, mira tu micrófono, por favor. Creo que ha quedado dormido. No lo he escuchado, creo. Está roncando, ¿lo escuchan? Sí, que estás hablando. Parece que se ha dormido Se le ha caído el celular en la cara. Debe estar asistiendo a clase, chavo. Va a ser una anécdota. Dice que ¿Cómo? ya apagado y creo que ya se despertó. Alguien le ha llamado. Bueno, sigamos, muchachos. Entonces, lo que les decía, las características del material granular de los pavimentos actuales, prácticamente en varios países, en las especificaciones, se exige que cumple estas características, ¿no? Un elevado porcentaje de caras fracturadas, usos granulométricos, también se pide que cierta dureza del material para evitar el redondeo, ¿no? Para evitar la caída de rozamiento interno. Y también se hacen controles de calidad. Todo lo que están aprendiendo ustedes en mecánica de suelos, aquí se aplica, ¿no? Ustedes de pronto se van a familiarizar, cuando estén leyendo lo que es las especificaciones, se van a familiarizar bastante con muchos de los ensayos que ustedes ya han visto. Materiales no plásticos para evitar que los finos en presencia de agua actúen como lubricantes, ¿no? Y si tenemos materiales plásticos, nos van a generar deformaciones permanentes, ¿no? No sé si me he anticipado ya en algún momento, les dije que un abollamiento puede ser simplemente una deformación de la capa de rodadura, o el abollamiento también puede ser una deformación de toda la estructura, ¿no? De todas las capas granulares que tiene el pavimento. Entonces son esos dos tipos que existen. Bueno, independientemente de estas especificaciones, también se pide lo siguiente, que hay restricciones de tamaño de áridos. Por ejemplo, para capa base, máximo se pide 1 pulgada. Para capa subbase estamos pidiendo entre 25 y 40 milímetros. ¿Ya? Entonces, por eso es que en la primera clase que hemos tenido de pavimentos, cuando no sé si recuerdan ustedes, hemos visto una fosa
de donde podía uno apreciar las capas, simplemente por tener conocimiento de este tipo de tamaño de árido, uno ya dónde es la capa subbase. Solamente por tener conocimiento de este detalle, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, estoy reiterando la granometría. La angulosidad de los materiales también es importante, es decir, tiene que ver con las caras fracturadas. La forma de los materiales, a veces cuando uno tritura, por las características o el origen de la roca, al triturar nos va a generar lajas, es decir, materia granular plano, en otras palabras, por llamarlo así, o de lo contrario nos va a dar material como resultado de la trituración, ¿no? Nos va a dar como agujas, es decir, como, imagínense un marcador, digamos, de pizarrón, o sea, esa forma es la aguja. Y superficies planas sería como cualquier borrador, digamos, no sé qué ejemplo darles. La dureza, bueno, también ya había mencionado que es importante, y eso se hace con el ensayo de Los Ángeles, ¿no? Y finalmente, lo que es la limpieza, debe estar exentos de finos, y normalmente este trabajo se determina con el ensayo equivalente de arena. Otras recomendaciones, así a grandes rasgos, simplemente esto es un barrido, digamos, de cómo han ido evolucionando los pavimentos y cómo han ido evolucionando lo que son las capas granulares que se están utilizando desde los romanos hasta la fecha, ¿no? Hemos pasado de los romanos con granometrías uniformes, con granulometrías discontinuas, por Trezeguet, Telford y Macadam, y actualmente estamos utilizando granulometrías continuas. Entonces, la preparación es muy importante de los áridos. La preparación de los áridos es muy importante, dada la influencia de la calidad de los áridos que nosotros exigimos en las capas granulares del pavimento. Antes de iniciar el proceso de producción, debemos verificar la calidad del árido. O sea, si yo tengo un banco, o sea, los bancos normalmente los escogen no por azar del destino. Es un trabajo, un estudio minucioso de geotecnia que se realiza y conjuntamente con los geólogos, ¿no? Un ingeniero civil especializado en geotecnia va trabajando con el geólogo, y el geólogo le dice, aquí tenemos un tipo en esta carretera tenemos una formación, no sé qué tipo de formación es. Formación del escudo brasileño, digamos, y hay otra formación ya me he olvidado qué formaciones hay. Ustedes a lo mejor se acuerdan las formaciones que tenemos en nuestro medio. La Paz es la formación La Paz, ingeniero. Una. Entonces, con él coordinamos y ya sabemos dónde están esos estratos. Entonces, si yo tengo la carretera, suponiendo aquí en La Paz, tengo la carretera que va a Chacaltaya, digamos, entonces el geólogo me va a decir, por aquí puedes tener este tipo de material, por aquí. Entonces nosotros hacemos un muestreo y hacemos un ensayo de la calidad de estos materiales, ¿no? Que cumple lo que me exigen las especificaciones. Eso es comprobar la idoneidad del agregado en los bancos que vamos identificando al inicio del proyecto. Se debe comprobar el proceso de trituración, es bien importante el proceso de trituración. A muchos áridos yo los veo aparentemente de buena calidad, pero cuando ya los voy procesando, pueden cambiar sus propiedades, pueden cambiar sus características del material. Entonces puede que de pronto al triturarlos me da un buen material, o al triturarlos nos da un mal material, ¿no? Eso es lo que debemos comprobar. En el transcurso de la manipulación también de los áridos en el proceso de trituración, también existen fenómenos de segregación, o sea, debemos evitar que los materiales se segreguen en el momento de la trituración. Vamos a ver un poquito más adelante cómo trituramos y cómo los materiales podrían ser segregados si no tenemos un buen control. Y un material segregado no me sirve, tiene que cumplir esa granometría con la cual yo ya he definido mi trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede segregar en el vertido de las cintas transportadoras. Una vez que yo estoy triturando el material, este material triturado se transporta por cintas transportadoras, y en ese proceso podría existir segregación.
en las operaciones de carga y descarga en los camiones también puede existir segregación. Yo no quiero que exista segregación, porque teóricamente, en otras palabras, yo he definido un uso granulométrico, pero si me está produciendo la planta ese uso granulométrico, en el momento de acopiar el material ya producido, puede haber estas segregaciones, ¿no? De pronto, en la parte superior vamos a tener material fino y en la parte inferior material grueso, ¿no? Por la forma del cono, como se conforma. Vamos a ver más adelante. Y otra es la forma de carga y descarga del material, ¿no? También me podría generar segregaciones. Es bien importante esto del manejo del árido, ¿no? Durante el acopio, las alturas de cómo caen en los acopios cónicos es importante controlar también. Y la puesta en obra, ¿no? En la puesta en obra también hay que saber cómo depositar sus materiales, cómo distribuirlos. Ya sabemos que podemos distribuirlo de manera continua, lo podemos distribuir en camellones. Bueno, esas son las recomendaciones tanto en la preparación, primero en la selección, en la preparación de los áridos y en la manipulación, ya llevándolo a plataforma para ser construidos, ¿no? Las capas que debemos construir. Bueno, esta es una planta de trituración, no sé si alguien ya conoce, de pronto a lo mejor estoy redundando en esto. ¿Han visto esta planta de trituración en alguna otra materia? Si alguien me dice... No, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, espero que eso sea también válido para todos los compañeros. Bueno, esta es una planta de trituración. Lo que ven aquí en gris es los conos, las pilas del producto ya procesado, ¿no? Aquí tengo 3 productos ya procesados. Puede ser este de un tamaño, este puede ser de otro tamaño y este de otro tamaño, ¿ya? Entonces, ¿cómo se procesa esto? Aquí tengo la planta, esta es la planta de trituración, aquí está un buzón de alimentador, aquí se vacía el material y va a pasar por esta trituradora primaria, fíjense, aquí dice primaria, es la trituradora primaria, ¿ya? Entonces, en esta trituradora primaria hay una trituración, ustedes siempre van a ver así con ruedita, una ruedita así como la de vehículo, digamos, ¿no? Colocado en sentido horizontal. Entonces, esa es una trituradora primaria que hace el triturado de esta manera. Fíjense, el material ingresa por acá, este es un bloque fijo y es un bloque móvil. Y aquí hay un sistema hidráulico que hace este movimiento y que a medida que va entrando el material, este va presionando contra esta pared y va triturando el material. Entonces pasa por una trituradora primaria, luego el material se transporta por esta correa transportadora, ¿ya? Entonces, este material triturado viene por esta correa transportadora, llega a esta clasificadora. Fíjense, este bloque grande que ven aquí es la clasificadora. No sé si logran ver, estoy hablando con un puntero láser. Sí, se ve, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, esta es una clasificadora. ¿Qué es una clasificadora? Nada más que es un tamiz gigante, ¿no? En una escala grande. Un tamiz donde se hace una primera clasificación, el material fino va por un lado, el material medio por otro lado, el grande por otro lado, el material fino por un lado, el mediano por otro lado, y el sobretamaño que ha sido transportado por acá, sobretamaño, entra a una trituradora secundaria. Aquí está, fíjense, trituradora secundaria. Esta trituradora secundaria es de cono, fíjense. En este caso, la ruedita que ustedes ven aquí está debajo de esto, está aquí abajo la ruedita, ¿ya? No se ve encima, pero se ve aquí abajo. ¿Y qué es la trituradora de cono? Entra el sobretamaño que ha quedado aquí, entra a la trituradora y esta trituradora de cono, por eso tiene una forma de cono, fíjense. Claro que este es un corte, ¿no? Entonces esta hace este movimiento como el que están viendo ahí. ¿Se ve el movimiento? No sé si tal vez estoy... Sí, señor. El cono, estas son las paredes fijas, las externas, y este cono tiene este movimiento, o sea, va golpeando contra las paredes
y al golpear va haciendo va triturando el material. Entonces, una vez que ha triturado el material, obviamente se va a ir a la otra correa transportadora y vamos a tener otra pila del producto, ¿no? Obviamente con menor tamaño, ¿no? Cuando pasa aquí, vamos a tener, en la primaria vamos a tener el producto grueso, en la secundaria vamos a tener ya un material más fino, ¿no? También existe en la trituradora, como trituradora secundaria, las trituradoras de impacto se llaman. O sea, en lugar de tener una trituradora de cono, se tiene una trituradora de impacto, ¿ya? Vamos a traer el material acá y es como una licuadora, ¿ya? Pero vertical, o sea, esto no es en planta, esto estamos viendo en el perfil del equipo, no es en planta, por si acaso. Ninguna de estas imágenes son en planta. Entonces el material ingresa y es proyectado a estas paredes que ven aquí. No sé, son paredes fijas de materiales resistentes y esta es la licuadora que lo proyecta y va triturando el material, como ven aquí, ¿no? Entra material grueso, lo impacta y sale así. Entonces, es así como se producen los materiales triturados que se tienen en la capa base. En la capa subbase no necesitamos esta trituradora ni esta otra trituradora, ¿no? Ni primaria ni secundaria, cualquiera sea limpio o de cono. Lo que necesitamos es simplemente que pase por una clasificadora y ahí me reproduzca lo que es el uso nanométrico. De hecho, ustedes van a ver que en la capa subbase no se requiere, en la especificación van a ver, no se requiere que sea un material triturado, suficiente material seleccionado. Bueno, dentro de las plantas, aquí les voy a presentar algunas. Por ejemplo, lo que han visto acá es lo mismo acá. Pero esta tiene una característica. Esta es una planta de trituración móvil. Esta es una planta de trituración fija. Esta no se mueve a ningún lado. Si está ahí, y ahí trabaja hasta terminar la obra. En cambio, esta puede moverse de un lado a otro. Aquí tiene orugas. Este es su buzón de almacenamiento. Y este brazo se acopla hacia este lado. Es decir, que todos los brazos que se abren pueden estar cerrados en un determinado momento para ser transportados, ¿no? O sea, no es que se va a transportar con este brazo, sí, ¿no? Este brazo se retrae para este lado y se queda así como este caso. Entonces, fíjense, aquí está el alimentador, aquí está su triturador, aquí están las correas, esta es la planta, esta es la clasificadora, aquí atrás tiene su planta de trituración, este es su buzón de almacenamiento y va saliendo el material triturado hacia ese lado. Bueno, esta es una imagen real de una planta fija. Aquí podemos ver el buzón de almacenamiento. Aquí está. ¿Qué tipo de trituradora sería este que tiene ruedas por este lado? Primaria. Primaria, ¿cierto? Entonces, fíjense, este viene acá, se selecciona y tenemos el material requerido. Es decir, que esta no requiere una trituradora secundaria. Ojo, no es necesario tener la trituradora secundaria, ya sea de cono o de impacto, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo el equipo, una pala, un cargador frontal está alimentando el material y este material está siendo lavado porque lo iban a utilizar para hormigón. Entonces hay un lugar donde pasa agua y además de triturarlo y acopiarlo, lo va lavando. Entonces, lo que les decía, que debemos tener cuidado, son estas alturas. Fíjense, estas alturas se controlan en este apoyo. Esto se puede abrir y se engancha acá, o esta se puede abrir y se engancha acá. No es que se queda en una altura permanente. Si se quedara así, obviamente los acopios cónicos, en esta parte superior vamos a tener material fino y en la base vamos a tener material grueso. Entonces, esto siempre hay que ir controlando a medida de que vamos produciendo, ¿no? El material. Bueno, aquí otra parte de la trituradora. Como ya les he dicho, fíjense, aquí había una jornada de trabajo y han comenzado otra jornada, pero ya con material lavado del mismo tamaño, pero aquí está húmedo, ¿no? Bueno, aquí también otra imagen. Esta es la planta para ver mejor. La otra no tenía secundaria, les he dicho, ¿no? Tenía la primaria y la clasificadora nada más.
Y son las correas transportadoras para llevar por tamaños, ¿no? Aquí otra planta donde tengo el alimentador. Aquí, como verán, ya ustedes ya pueden identificar que es una trituradora primaria. Cae el material triturado, va por este lado, y va a una trituradora secundaria, y una vez triturado se va por este lado y por este otro lado. Entonces, al caer aquí en la planta de trituración secundaria, en este caso sería una planta de trituración secundaria de cono, va por este lado y aquí está copiado y también seleccionado, ¿no? Aquí está ¿cómo se dice? La clasificadora que me permite seleccionar el material. Aquí tenemos otra seleccionadora, aquí tenemos otra, aquí tenemos la de cono. Bueno, es de esa manera que se preparan los materiales para la capa base principalmente, porque ahí sí te exige que se cumpla caras fracturadas y cierta granometría. En cambio, una capa subbase puede tener solamente los clasificadores, nada más. Estos equipos acá, estos tamices grandes. Nada más. No necesito triturar el material. Y hablando ya de capa de rodadura, ya sea de hormigón o de concreto asfáltico o tratamiento superficial, sí o sí debe pasar por estos procesos, ¿no? Bueno, para la puesta en obra, algunas recomendaciones. En la puesta en obra se recomienda lo siguiente. Dice se recomienda vaciar las tolvas de las volquetas, o sea, ya les he mencionado, se puede hacer de continua o en camellones. El extendido, evitar segregación, es decir, que mismo cuando yo esté haciendo el extendido del material con una motoniveladora, ojo, la motoniveladora también se utiliza en esto, ¿no? Por eso que en el examen les había preguntado cómo utilizar el conjunto de operaciones de las capas granulares, creo que era, no me acuerdo. Bueno, ahí también se utiliza, ¿no? Motoniveladora, se extiende el material, luego de extender se humedece el material, las capas granulares también se humedecen, o sea, no solamente las del terraplén, sino cuando estamos haciendo el terraplén, digo, ¿no? Cuando estamos construyendo las capas granulares de la estructura del pavimento, también debemos humedecer a la humedad óptima, hacer una compactación y eliminando vacíos, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos por hoy. Ha sido una introducción también a cómo han ido evolucionando los pavimentos desde los romanos, que son los únicos que han construido pavimentos. Han pasado por estos personajes europeos, que Tresaguet, Telford y Macadam. Y finalmente hemos dado el paso a los pavimentos que actualmente los conocemos, donde ya hemos cambiado, en principio, haciendo un resumen estoy hablando, ¿no? Hemos pasado por granometrías más graduadas, es decir, con uniformidad de tamaño de áridos, que es lo que utilizan los romanos, granometrías discontinuas, que han sido recomendadas por Telford, Tresaguet y Macadam, y actualmente nosotros estamos utilizando granometrías continuas, ¿no? Con ciertas características de los materiales. En este momento solo nos habla de características físicas. En las siguientes clases vamos a hablar qué características mecánicas debe cumplir estos materiales de estas capas de la estructura del pavimento. No sé si tiene alguna consulta hasta acá. Ingeniero, buenos días. Hola, buen día. Usted nos estaba mencionando de que si no se tiene material granular, entonces se usaba los subproductos industriales. Ahora, en este caso, en Santa Cruz, por ejemplo, no se cuenta con material granular. ¿Habrá alguna carretera que habrán usado los subproductos industriales para la construcción de ella? A ver, eso también merece una sola clase. Creo que no sé si es la siguiente o la subsiguiente. Sí, en Santa Cruz no hay material granular, ¿ya? Entonces tenemos varias técnicas para sustituir ese comportamiento mecánico que necesitamos para el tipo de pavimento que queremos construir.
Y normalmente en estos lugares se hacen varios tipos de estabilización. Me estás haciendo adelantar la clase siguiente. Bueno, una de las estabilizaciones son la primera, la principal es la estabilización mecánica. Una compactación, estoy haciendo que de pronto el material sea más estable que tenerlo suelto, ¿no? Otra estabilización es la química, donde yo voy a poner aditivos de todo tipo. Puedo poner cal, puedo poner cemento Portland, cualquier ligante bituminoso en cualquier condición, ya sea como asfalto diluido, emulsión asfáltica, asfalto fumado también se llama. Es otra técnica. Y finalmente tenemos la otra técnica, que es la técnica de física, donde yo puedo incorporar varios elementos prefabricados, como los geosintéticos. Estos geosintéticos nos permiten mejorar estas características